Buenas noches, soy Joaquín Cisneros, estudiante del séptimo paralelo, curso 3. Hoy voy a narrarles el caso Flor Freire que se juzgó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia fue dada el 31 de agosto del año del 2016. Ahora, voy a continuar con la identificación de los roles. Primero, representante de víctima. El representante de víctima fue el señor Homero Flor Freire. El Estado fue el Estado ecuatoriano que vulneró los derechos del señor. El CIDH, que, que es conocido como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es competente para conocer o fue competente para conocer este caso por el término del artículo 62.3 de la Convención Interamericana de Derechos, ya que el Ecuador forma parte de la Convención Americana desde el año de 1977, el 28 de diciembre, y reconoció la jurisdicción de la misma el 24 de julio de 1984. Los jueces. El tribunal fue conformado primero por el señor Roberto F. Caldás, quien fue el presidente, Eduardo Ferrer MacGregor Pozoid, quien fue el vicepresidente, Eduardo Biogrossi, quien fue juez, Humberto Antonio Sierra Porto, tercer juez, Elizabeth Odio Benito, juez, fue la cuarta jueza, y por último, Eugenio Raúl Zaffaroni. Ahora voy a continuar con la narración de los hechos. El señor Flor Freire ingresó a la Fuerza Terrestre en el año de 1992 y al momento de su separación, él mismo tenía el grado de teniente y prestaba servicios en la cuarta zona militar. El 19 de noviembre del 2000, en las instalaciones del Fuerte Militar Amazonas, ocurrieron los hechos que dieron origen al procedimiento disciplinario que resultó en la baja del señor Flor Freire. Al respecto, se han presentado dos versiones. Primero, de acuerdo con distintos testimonios, el señor Flor Freire habría sido visto teniendo relaciones sexuales en su habitación con un soldado. Por otro lado, de acuerdo al señor Flor Freire, en la madrugada del 19 de noviembre del 2000, se encontraba cumpliendo con las funciones de oficial de policía militar, cuando presenció a un soldado en estado de embriaguez, salido de una fiesta a las afueras del Coliseo Mayor, por lo cual decidió trasladarlo al recinto militar. Sin embargo, cuando el soldado intentó ingresar a la fiesta, optó por llevarlo a su habitación, para que durmiera en una cama adicional. Poco después, un mayor habría entrado en la habitación, ordenando al señor Flor Freire entregar su arma e informándole que testigos lo habían visto en situación de homosexualismo. El segundo punto a comentarles es los hechos del caso la y las relaciones que tienen las vulneraciones de derechos y también el tiempo en que se demoró este caso. Con respecto a eso, este caso se están vulnerando los derechos a la igualdad ante la ley, honra y dignidad, así como la garantía de imparcialidad reconocidos en la Convención Americana. El Estado ecuatoriano está discriminando al señor Freire al sancionarlo de la forma más graviosa por los actos de homosexualismo que por otros actos sexuales no homosexuales, lo cual vulnera el derecho a la igualdad ante la ley. Además, el Estado está vulnerando el derecho a la honra y dignidad del señor Flor Freire al intentar separarlo de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, el Estado está vulnerando la garantía de imparcialidad al juzgar al señor Flor Freire sin respetar los principios de igualdad y no discriminación. Con respecto al tiempo, el mismo se demoró para emitir la sentencia de la Corte Interamericana fue de casi 4 años, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia.
Bueno, la relación con la vulneración de derechos. Estos hechos evidencian una vulneración de derechos humanos del señor Freire, ya que el proceso disciplinario no fue desproporcionado e inapropiado. La decisión de ponerla en disponibilidad previa a su baja por supuesta mala conducta vulnera su derecho a la igualdad y no discriminación, ya que los hechos que se le imputan a Freire son privativos de los homosexuales, lo cual resulta discriminatorio. Además, el tiempo de demora en el proceso disciplinario fue considerablemente largo, lo cual viola su derecho a la debida diligencia y al debido proceso, ya que estos estándares de plazo para el proceso disciplinario no fueron respetados. Esto demuestra una violación de los derechos humanos del señor Freire y la necesidad de garantizar el respeto de los derechos humanos en los procesos disciplinarios. Como tercer punto de esta exposición, voy a decir la decisión que tuvo la CIDH. Bueno, pues la decisión de la CIDH es que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de derechos a la igualdad ante la ley y de la prohibición de discriminación reconocidos en el artículo 24 de dicha convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la convención, en perjuicio del señor Freire en virtud de la discriminación sufrida por la orientación sexual percibida. Como medidas de reparación integral a las víctimas, el la reparación integral a la víctima en este caso incluye otorgar al señor Flor Freire el grado que corresponda a sus compañeros de promoción en el momento de la sentencia, colocarlo en una situación de retiro o servicio pasivo y otorgarle todos los beneficios prestacionales y sociales que le corresponden a dicho rango. El Estado también debe reconocer al señor Flor Freire y pagar cargas prestacionales correspondientes a la seguridad social. Adoptar todas las medidas de derecho interno para garantizar que ningún acto administrativo o decisión violatoria de los derechos reconocidos en la Convención Americana produzca un efecto legal alguno en los derechos. Eh, y adoptar todas las medidas de derecho interno reconocidas en la Convención Americana que produzcan algún efecto legal en los derechos sociales y o prestacionales del señor Flor Freire, publicar la sentencia y su resumen oficial y poner en práctica programas de capacitación de carácter continuo y permanente para los miembros de las Fuerzas Armadas sobre la prohibición de discriminación por orientaciones sexuales y pagar las cantidades fijadas en la sentencia en un concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales, reintegro de costas y gastos, reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisaría el cumplimiento íntegro de la sentencia hasta que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en dicha sentencia. Y como último tengo el análisis crítico eh, sobre la decisión que tomó la Corte Interamericana, la cual yo creo que la decisión que tomó la Corte fue totalmente acertada, ya que el Estado ecuatoriano demostró que el señor Flor Freire tenía la disponibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo para impugnar las decisiones disciplinarias que culminaron en su baja de las filas militares. Además, como interpuso ese recurso, la Corte estimó que un análisis en abstracto de las normas que lo regulaban no permitiría determinar adecuadamente la idoneidad y efectividad del mismo para el caso concreto del señor Flor Freire. Por lo tanto, la Corte concluyó que el Estado no era responsable de la violación del derecho a un recurso efectivo. En ese sentido, creo que el Estado ecuatoriano actuó de forma correcta, pues demostró que se había dispuesto un recurso efectivo para el caso del señor Flor Freire, que en el presente caso no fue interpuesto. Además, la Corte reconoció que el Estado no puede ser responsabilizado internacionalmente por la ausencia de un recurso efectivo por causas atribuibles a la presunta víctima.
la cual no se puede evaluar la idoneidad y efectividad del recurso que se demostró disponible. También considero que la Corte, aunque los consejos oficiales subalternos y superiores contaban con las facultades para calificar la mala conducta cometida y pronunciarse sobre la solicitud de baja, lo hicieron sin motivar su decisión. En este sentido, el tribunal estableció que el Estado violó la garantía de motivación prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conexividad con el artículo 25 de la misma. En cuanto a la actuación del Estado, podemos decir que el Estado no aportó pruebas suficientes que permitieran a la Corte concluir que el comandante de la Cuarta Zona Militar hubiera actuado de manera imparcial en el procedimiento disciplinario contra el señor Flor Freire. Para culminar, puedo decir que el Estado violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana. Así que el Estado ecuatoriano actuó de manera inadecuada y no contribuyó para garantizar los derechos protegidos por la Convención Interamericana. Muchas gracias por su atención. Esta fue mi presentación.